O sea que son 15 versículos. Pero todos ellos hablan de un solo tema. Y muchos hablaríamos del velo en la mujer dentro de una iglesia. Pero la palabra que está enseñando Pablo la palabra es sumisión. Diga conmigo, sumisión. Otra vez diga sumisión. No está hablando ni del orden de la mujer dentro de un matrimonio, ni del orden de la mujer dentro de una iglesia. Se está hablando de una sola palabra, sumisión. Ya lo vamos a estudiar despacito. Es un tema un poquito controversial. Sin embargo, la Biblia es bien clara. Y aquí nos lo deja bien claro. Lo leemos. Dice el versículo 2, ¿lo tiene? Os alabo, a ver, léalo conmigo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Leamos el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un tema bastante amplio, difícilmente podremos cubrirlo todo. Trataremos de tocar algunos puntos que nos pueden servir. Para poder interpretar la Biblia necesitamos conocer la cultura o las culturas donde se escribió la Biblia. Sin ese conocimiento difícilmente pudiésemos tener una correcta interpretación. Necesitamos conocer las cosas culturales. El apóstol Pablo, en este contexto bíblico, donde entra en ese tema del velo, está hablando y queriendo volver la iglesia a la unidad, porque estábamos uniendo dos culturas, la cultura judía y la cultura griega. La cultura judía y la cultura griega. En la cultura judía la mujer adora con velo. En la cultura judía la mujer debe de adorar con un velo sobre su cabeza. Y ese velo en la mujer judía hasta el día de ahora sigue estando ahí. Ese velo, como usted lo ha visto, ¿verdad? En estas culturas del Medio Oriente, su vestuario, donde literalmente, hoy que hubo que usar la mascarilla, no les afecta mucho a ellas, porque las hermanas solo se les mira los ojos, porque el resto de su cuerpo está cubierto. Y eso lo que significa es que ellas se han sometido a la autoridad. Eso es todo lo que significa, sumisión a la autoridad. Ellas reconocen la autoridad del esposo. Entonces eso significa, si ya lo llevamos a enseñanzas de la iglesia o religiosas, significa que ellos se sometían a la autoridad, que es Dios. Entonces, la cultura griega, donde se escribe o a donde se dirige esta carta, la carta a los Corintios, o en Corinto, no había esa cultura. En Corinto la mujer no tenía la cultura de adorar con un velo sobre su cabeza. Eso no era parte de su cultura.
Hay que comprender que Corinto era una iglesia que estaba recién iniciando, donde se estaban convirtiendo al cristianismo personas de la vida normal. Por lo tanto, ellas, las hermanas, no tenían esa costumbre. Sin embargo, había entrado en la iglesia de Corinto y ahí a ella había una falta de sumisión en esa iglesia específica. O sea, la mujer no quería someterse al marido. Entonces Pablo tuvo que agarrar las enseñanzas del Antiguo Testamento, la enseñanza judía, no para que las hermanas se pusieran un velo nada más, sino para que las hermanas aprendieran a someterse voluntariamente para el bienestar de la familia. Para el bienestar de la familia. Para que funcione una familia, para que funcione una iglesia, para que funcione un negocio, para que funcione toda relación, se necesita sometimiento. Y el Señor ha dado diferentes grados de autoridad. El hecho de que a alguien se le asigne un grado más alto de autoridad no quiere decir que es más que otro, ni que sabe más que otro, ni que es mejor que otro. Simplemente a él se le asignó ese lugar. Posiblemente en un trabajo alguien está nuevo, le han dado un cargo más alto que el suyo. Y usted dice, yo tengo más tiempo, yo sé aquí, yo allá. Pero usted, por el bien de esa empresa, de ese negocio, deberá someterse voluntariamente para funcionar mejor. Si usted comienza a pelear contra ese jefe, terminará perdiendo la bendición. Estamos en 1 Corintios capítulo 11, porque ya vamos a entrar en materia. Solo estoy dándole un poco de información del contexto para que entendamos cuál era ese gran lío del velo. Y posteriormente seguiremos aprendiendo, ¿verdad?, este problema de la iglesia, donde entró como lo que vivimos actualmente, la liberación femenina. Porque las hermanas en la iglesia de Corinto, no en la del Táber de San Francisco, querían en la iglesia demostrarle a las demás que en la casa mandaba la mujer. Esa era su meta. Ellas querían mostrar autoridad sobre el hombre. Entonces Pablo dijo, necesito ordenar eso. Y para poder ordenarlo tengo que agarrar la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento. Porque tampoco eso es bíblico, ni es correcto que una hermana quiera sobrepasar el lugar que se le ha encomendado. Quiera mostrarle a otro que ella es la que manda. Eso no significa que el hombre es más, ni que la mujer es más. Solamente son diferentes roles que Dios le ha dado a cada quien para el mejor funcionamiento. Pero las hermanas bien saben en el fondo que al final el hombre se lo convencen. Ya sea que él diga que sí por las buenas o diga que sí por las malas. Por lo tanto, lo que Pablo está hablando acá es algo cultural, porque esto estaba dividiendo la iglesia. El bendito velo. En esa cultura griega de Corinto, este detalle es bien importante que lo sepamos. Lo que identificaba a una mujer que se dedicaba a la prostitución era que se cortaba el cabello. En esa cultura, lo que identificaba a un hombre que se dedicaba a la prostitución masculina era que se dejaba crecer el cabello. En esa cultura. Por si usted no lo sabía, hay prostitución femenina y prostitución masculina. Hay hombres que se venden y hay sugar mamas que las compran. La cultura de Corinto no era muy extraña a la cultura de San Francisco o del mundo que vivimos. Era bien parecida.
Lo que más abundaba en Corinto era la perversión sexual. Era un puerto exactamente como San Francisco, donde llegaban gente de diferentes lugares, donde habían templos paganos, donde se ofrecían cultos a los dioses, por supuesto no al Dios verdadero. Entonces Pablo comienza a encontrarse con este contexto. No quiero, ¿verdad?, irme muy lejos. Y la Biblia es muy clara, la Biblia enseña que no hay pastoras. Ahí nosotros estamos claros. No hay manera de probar en la Biblia que hay una mujer que sea pastora. Podría ser pastora alemán. Pero sí hubieron mujeres en la Biblia que enseñaron la Biblia, como lo existe el día de ahora. Entonces, ahí estamos claros, para que podamos tener orden en la casa de Dios y orden en la iglesia, porque el Señor así lo diseñó. Claro, viene el hombre, acá comienza a predicar a favor del hombre y el hombre ya ahorita ya va agarrando un poquito de gancho. Viene la hermana, comienza a predicar y habla a la hermana, la sube hasta el techo y la hermana a la casa llega a pelear. Oí decir, ¿verdad?, a la Yesenia. Esa hermana o ese pastor o ese predicador lo que está metiendo es división. No está ayudando a esa congregación, a ese hermano, a esa hermana a tener unidad. Imagínense cuánta división hay dentro de la iglesia y dentro de la familia misma, entre los hermanos mismos. Yo no sé mucho de deportes, pero hoy estaba viendo ahí que uno publicaba una cosa, otro publicaba la otra le tiraba al otro. Perfiles de pastores, de predicadores, donde usted lo único que encuentra son cosas de deportes o de política. A nosotros no nos llamó a hablar de eso. Cristo nos llamó a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. ¿Alguien dice amén? Ahora si usted dice, yo no soy predicador, así que no se preocupe. Pero ¿cuánta división causa? Porque la esposa le va a un equipo, el esposo le va al otro. Y los dos son de otro equipo. Y lo mismo pasa en la iglesia. Y este tema del velo dividía la iglesia. No voy a concluir todavía porque pues vamos a entrar en detalles. Pero este contexto nos deja bien en claro que usted, una iglesia, y nos lo dice en el versículo 16, si quiere lo leemos para que podamos nosotros entrar en materia. Estamos en 1 Corintios 11, 16. ¿Lo tiene ahí? Mantenga la Biblia abierta, vamos a estudiar ahí la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Y dice la palabra, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Este contexto deja abierto el camino para que una iglesia pueda utilizar el velo o no lo puede utilizar. La iglesia dice, ¿verdad? Pablo dice a Corinto, mire, para poder ayudar a las hermanas, número uno, para que las hermanas se sometan. Porque si una hermana se pone el velo dentro de una iglesia, algunas se la usan fuera de una iglesia, debería ser la única señal es que esa hermana se somete al marido. ¿De qué le sirve a la hermana estar en la iglesia con el velo si al llegar a la casa se lo quita y no se somete? Pablo dice, mira, el velo es el cabello. La mujer que se deje crecer el cabello, ese es el velo. Pero como es cosa cultural, no es tema que nos corresponde a nosotros, sino dice en lugar de que la mujer use un velo, déjese crecer el cabello, y ya vamos a ver ahí, dice Pablo, ¿verdad? Que según la cultura eso es honroso. Según la cultura griega es honroso que la mujer tenga el velo, el pelo largo.
Según la cultura de Corinto o griega, es honroso que el hombre tenga el pelo recortado. Según la cultura judía, le es honroso a que el hombre tenga el pelo largo. Según la cultura judía, le es honroso a la mujer usar el velo. Son dos culturas diferentes. Por lo tanto, no podemos nosotros imponer algo en una iglesia. Pero el punto no era el velo. El problema es que agarramos el tema y comenzamos a discutir. El punto era que no había sumisión. Nadie se quería someter. Nadie se quería someter y utilizaron esta situación cultural para dividirse más. Por lo tanto, Pablo comienza a hablarnos y dice, ¿verdad? Vamos a hablar de la sumisión. Vamos al versículo 3, por favor, en 1 Corintios 11:3. ¿Lo tiene ahí? Y dice la palabra, en el 2 dice, ¿verdad? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí nomás ve, ahí déjelo ahí, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo varón. Esta frase puede significarse porque Cristo estaba en la creación. Y dijo Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tuvieron la buena idea de crear al hombre. Por lo tanto, como Cristo creó al hombre, Cristo es la cabeza del hombre. El hombre, en otras palabras, debería estar bajo la autoridad de Cristo. El hombre debería someterse a Cristo. Luego también, Cristo debería de ser a quien el hombre debe someterse. Cuando el hombre se somete a Cristo, no hay problema. No hay problema en que la mujer se someta a su esposo. Porque Cristo manda al hombre a que ame a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y ninguna hermana o mujer que es amada es maltratada. En otras palabras, si un hombre amara a su esposa, la esposa no tendría ningún problema con someterse al esposo. En otras palabras, si una hermana mira que Cristo es la cabeza de ese hombre, esa hermana no tiene problema con someterse a su pareja. Porque Cristo guía al hombre. Y para el bienestar de una familia, el Señor dice, debe haber sometimiento. Porque si en un hogar la esposa no se somete al hombre y en lugar de haber un buen funcionamiento hay división, no funcionamos. Y nuestros hijos crecerán en ese mismo ambiente. Y lo que uno vive se replica. Porque hoy en día hay tantos jovencitos con traumas, porque hoy en día hay tantos jovencitos repitiendo la misma historia. Porque la aprendió en casa. Ya sea que aprendió de una mujer que no se sometía, de una mujer, ¿verdad?, que nunca estuvo bajo autoridad. Y ahora en día esa mujer no quiere ni casarse, porque no quiere el modelo de Dios. Toda persona que se sale del modelo de Dios se desubica. No voy a entrar en detalles. Toda persona que yo he visto que se sale del diseño de Dios se desubica, no encuentra su lugar. Llegamos a edades grandes y desubicados. Yo siempre noto esto, lo veo de lejos, no estoy diciendo que lo veo de cerca, pues yo lo veo. Personas solas. Y digo, ahí va caminando, terminan quitándose su ropa frente a las fotos de Facebook. Van de a poquito.
Comienzan así, ¿verdad? Sin mostrar mucho. Yo digo, ya está desubicada la señora. Eso le queda bien a una jovencita de 20 años. Pero una persona de 50, 60 años hasta ya mostrando cosas en el Facebook, no. El silencio en el Taber de San Francisco, ese es por el brillo, hermanos. ¿O será que estoy algo desorientado? Yo ahora vine desorientado. Entonces, la mujer no aprendió a someterse en casa, entonces sus hijas aprenden lo mismo. Por eso hoy en día hay una cantidad de jovencitas que no quieren casarse. O porque vivieron con un padre que nunca también se sometió a Cristo. Y en lugar de darle un buen ejemplo a sus hijos, les dio un mal ejemplo de matrimonio. Un hombre abusador, un hombre golpeador, un hombre gritador. Que también traumó a sus hijos. Y la joven dice, bueno, si yo me caso me va a ir lo mismo. Para ello hay que romper ese ciclo. Tenemos que romper ese ciclo. Porque si en verdad hemos conocido a Cristo, si en verdad hemos conocido la palabra, ese ciclo se rompe ahí. No podemos seguir llevando ese ciclo, ¿verdad?, de ser gente que no pueda formar un buen hogar. Y podríamos decir hasta aquí llega. Comenzando por algo que mucha gente no quiere hacer, que es casarse. Como nuestros padres nunca se casaron, solo se la llevó ahí atrás el matocho. ¿Yo para qué me caso? Pero usted dice, ese ciclo se rompe aquí. Yo voy a comenzar a formar un buen hogar. Un hombre que se someta a Cristo, una hermana se somete a su esposo por voluntariamente. No estamos hablando de someternos a cosas que no son correctas. Estamos hablando de someternos a todo aquello que vela por el bienestar de nuestra familia. Para que al final le vaya bien a nuestros hijos. Por eso dice la palabra, Cristo es la cabeza del hombre. Mire lo que dice la palabra en el versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. No para que le ponga el pie sobre la cabeza a la mujer, sino lo que quiere decir esto es que la mujer deriva del hombre. La mujer fue creada del hombre. La mujer salió del hombre. La mujer fue creada de la costilla de Adán. Adán fue creado por Dios directamente, del polvo de la tierra. Lo puso a dormir Adán, le sacó una costilla y de esa costilla formó a la mujer. Pero luego viene el otro conflicto, que aquí viene el feminismo. Pues sí, pero dice, pero ningún hombre nace sino si nace de una mujer. Y si nos vamos por esa línea, terminaríamos en el mismo pleito que quién fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Verdad? ¿Qué creó Dios? Los animales. Ahora, en ningún momento está diciendo el Señor, pues porque yo saqué a la mujer del hombre, el hombre tiene, ¿verdad?, que maltratar a la mujer. No está diciendo nada de eso. Pero está diciendo, hay un orden para que funcionen mejor las cosas. En donde yo me someto, ¿cómo? Voluntariamente. Y no se está hablando del hombre, de la mujer, para hablarnos de la iglesia. Lo mismo será en la iglesia. Hay un orden, hay jerarquías de autoridad a las cuales yo me someto voluntariamente para el bienestar de una iglesia. No porque al que le dieron un cargo, al que le dieron un título es más que yo, no. Posiblemente a quien pusieron de líder que ya sepa hasta menos que usted o menos que yo, o yo sepa menos que él. O hay gente que dice, si yo sé más que el pastor, pues sí, pero no le pusieron de pastor. Para el buen funcionamiento, ¿qué debo hacer? Someterme. Aunque sepa mucho, aunque sea un profundo teólogo. Para el buen funcionamiento de la iglesia.
Lo mismo pudiera decir en un matrimonio, no sé, aquí la que soy profesional soy yo, dice la mujer. Pero para el buen funcionamiento, bíblicamente la mujer deben de hacer un buen equipo con el esposo. Deben de ser un buen equipo, un buen complemento. Pero para eso, ¿qué se requiere? Someterse, y someterse voluntariamente cuesta, hermano. O a usted les falla someterse. Le dicen, usted va a trabajar en este lugar, estas son las indicaciones. Usted va a hacer esto en este lugar, esto es la indicación. Muchas veces decimos nosotros, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Para el mejor funcionamiento. Usted va a ir a vivir en una casa, ¿qué debe hacer? Someterse. Usted quiere ser bendecido en casa, ¿qué debe hacer? Someterse. En toda casa hay reglas. ¿Cuántos dicen amén? Pues no sabe usted qué regla es una casa. Regla número 1, dice el padre de familia en esta casa, usted viene a dormir no más tarde de las 4 de la mañana. ¿Cómo no? Feliz el joven, ¿verdad? Hay reglas. ¿Y por qué cree que no funcionamos bien? Porque no queremos someternos. Sin embargo, bajemos a la Biblia, vamos al tema, ¿verdad? Vamos a buscar, vamos a leer, porque desde el 4 hasta el 10 el tema es el mismo. Dice la palabra, todo varón, el 4, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Estamos en 1 Corintios 11, 4. Acuérdense, hermanos, en nuestra interpretación, cuando hablamos de orar o profetizar, estamos hablando de predicar. Este es un tema bien controversial. Cuando mucha gente habla de profecía, está queriendo hablar de cosas del futuro, está queriendo hablar de cosas personales. Profetizar es predicar, punto. No que yo te voy a profetizar a ti. Yo tengo una palabra, yo le digo, léame la Biblia. Usted me quiere profetizar, léame lo que dice la Biblia. Porque Dios no le va a andar revelando cosas a nadie para dañar una iglesia o para dañarle la vida al otro. Cuando Dios te quiere hablar a ti, te va a hablar a través de su palabra. Punto. Pero mucha gente hoy en día se ha dado la tarea de andarse metiendo en la vida de los demás. Si Dios no cambia nuestra vida, nadie la va a cambiar, hermano. Nadie. Sin embargo, está diciendo, ¿verdad? El hombre que predica o que profetiza se cubre la cabeza, porque el hombre, ya vamos a ver más abajo, no le es necesario, tampoco está en la cultura. Dice el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí tenemos un tema de cultura. La judía tenía que tener tapada la cabeza, el griego dice no, y el griego dice, pero si esa hermana dentro de la iglesia tiene el pelo corto, póngale un velo. Porque posiblemente esa hermana se dedicó antes a la prostitución. Y para evitar problemas, póngale el velo. Así no saben quién es quién. Sin embargo, el velo solamente significa sumisión. Dice el versículo 6, pero si la mujer no se cubre, que se corte también, dice el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Volvemos un poquito al punto del tema que es controversial. ¿Puede o no una mujer predicar? Predicar sí puede, pero no ser pastora. La mujer puede orar, puede profetizar, que es predicar. ¿Y por qué Dios hace eso en este tiempo? Y esto se lo digo ahora sí, para vergüenza de nosotros. Los hombres que estamos, no tal vez aquí, en general, vamos a hablar en general. Si de algo carece la iglesia hoy en día en general, no de esta congregación, es de hombres. Nuestras iglesias están ahora llenas de ¿qué? De hermanas. Un 70% son mujeres.
Y los hombres no están ahí. Por ello que en esta época que vivimos, si usted ve, hermana, que le echan con todo en las iglesias. Y usted no puede decir, ¿verdad? Pues entonces como no hay hombres no hagamos nada, ¿no? O hay hogares donde se quedó solo una hermana, échele ganas, hermana. Dios no la va a excluir. Literalmente, cuando hablamos de liderazgo, de líderes en las iglesias, tenemos que echar mano de hermanas. Porque hay un mejor compromiso, porque hay una mejor entrega, porque hay un mejor crecimiento. Entonces, ¿verdad? No se sienta mal porque tampoco yo también me sentiría mal. Esa es la realidad que vivimos. Sin embargo, dice el Señor, hagamos una buena fórmula. Se la voy a probar con algo real. Con el gobierno de este país. ¿Quién es el presidente? Un hombre. ¿Quién es la vicepresidenta? Una mujer. Y los juntos que hacen, una fórmula. Yo no digo que son buenos ni que son, porque aquí ya se meten problemas de partidos políticos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un equipo, de una fórmula. ¿Y cómo trabajan ellos? De la mano. ¿Qué hace el presidente? Le asigna cosas a la vicepresidenta, hace las cosas que le corresponden a él. Así deberían funcionar los matrimonios. Así que hoy, ¿verdad? El hermano Milton se me queda bien. Al llegar a casa, el hermano Milton es el presidente. No dice el hermano. Un equipo que trabaja de esa manera funciona, hermanos. Imagínense que tenemos que sacar adelante familia, tenemos que sacar adelante trabajo, tenemos que sacar adelante un montón de cosas. ¿Qué debemos de hacer? Asígnelo. Asigne cuál es su función de cada quien. Tenemos que llevar niños a un hospital, asígnelo. ¿A quién le toca? A mí me toca llevarlo, démosle. Usted se encarga de esto, usted se encarga de lo otro, y juntos hacemos un buen equipo, porque no está hablando de pisotear a uno, no está hablando de que funcionemos, que con sometimiento. Imagínense, en el caso mío, mi esposa le toca bregar con los niños, con las cosas de la escuela, porque ella está ahí. No puedo yo decirle, anda, ve a hacer las cosas tú afuera que hay que hacer, y yo me encargo de los niños. ¿Cómo lo hacemos? Pero si fuera ella de aquellas hermanas, así, ¿verdad? Que habría que ponerle velo. Y que dijera, yo no. Cuando vea a esas hermanas, diga, hermana, le vamos a poner velo. Y si usted ve que el hombre también, ¿verdad?, no se somete a la autoridad que es Cristo, a ese hermano, hay que ponerle velo, no tampoco. Porque el hombre debe someterse a Cristo. La hermana debe someterse a su pareja. Y juntos haremos un buen equipo, lo mismo una iglesia. Cristo dice, la cabeza de la iglesia. Tenemos que someternos a Él. Y así, cada uno de los demás ministerios, someternos voluntariamente. ¿Y sabe por qué han puesto ese líder? Si a mí ni me cae bien, si es que usted no se lo pusieron para que le caiga bien. Solo lo han puesto para que le indique cómo hacer todo, las cosas nada más. Ay, entonces aquí Él es el que manda. No, es que Él no es el que manda. El que manda en una iglesia se llama Cristo. Él fue puesto ahí solo para facilitar las cosas. Usted viene acá y dice, ¿y qué hay que hacer? Es un facilitador, nada más. No es que usted vea, yo lo mando. No, es que usted no, aquí no es ejército. No, este no es el ejército. Y en Estados Unidos, peor. Que va a venir usted aquí que va a presionar a la gente. No, hombre, tranquilo, hermano. Han dado un guía, un facilitador. Es decir, hermano, hagámoslo así. Pero siempre aparecerá por ahí alguno que dice, yo no me someto. O aparecerá alguna hermana que dice, yo no me someto. Esas iglesias terapia le dan a uno. Yo lo único que le estoy diciendo es, ¿para qué? Para el bien. Para funcionar bien, para funcionar mejor. Por lo tanto, dice la palabra, vamos mis hermanos, versículo
8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer, ¿de dónde? Del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, dice, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, mire lo que dice el 11, léalo y subrayelo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En otras palabras, aquí nadie puede venir a decir, aquí yo estoy arriba, aquí yo soy, ¿verdad? El pastor dijo, no, le estoy diciendo, es que nos sometamos para que funcionemos. ¿Y qué? Designemos. Y dice el 11, ya lo leímos el 11, el 12. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de dónde? De Dios. Juzgad vosotros mismos. Dice, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma, mire, lea estos versículos. No os enseña que el varón le es que dice, deshonroso dejarse crecer el cabello. Eso es en la cultura griega, no así en la cultura judía. Si usted va a Israel, va a Jerusalén, allá va a encontrar gente con el pelo largo. ¿Y qué dice el hermano que anda con el pelo largo? ¿Y no Jesús tenía el pelo largo? Pues? ¿Y qué dice el que le gusta echarse los tragos? ¿Y no Jesús bebió vino? Pues? Al vino. Se tiene razón, es cultural. Usted no va a ir a Israel y le van a dar jugo de uva, le van a dar vino. Usted va a ir a Europa, ¿verdad? Si usted fuera a Europa, para usted fuera a Europa y usted nunca ha estado en una iglesia en Europa, y los cristianos todos están caídos de la gracia. Porque toman cerveza como tomar agua. Pero en nuestra cultura no es así. Sin embargo, dice, ¿verdad? Es cultural. Aquí nosotros, en donde nosotros vivimos, el hombre se corta el cabello. Y dice la palabra, bajemos al 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar del velo, le es dado, ¿qué dice el cabello? Vamos a meter en líos en las iglesias. Ay, porque la hermanita ya viene con el pelo cortado, póngale un velo. Gente que le gusta estar así con el pelo cortado, ¿cómo hacer? Por eso le leí el 16, dice Pablo, nosotros tenemos tales costumbres. ¿Cuáles costumbres no tenemos? De ser contenciosos. Y tampoco tenemos la costumbre de ¿qué? De usar el velo. Porque el Pablo no estaba hablando en sí del velo, estaba hablando de lo que estaba dividiendo la iglesia por la falta de autoridad. Lo único que sí nosotros hacemos es someternos a Dios. Lo único que sí una hermana debe hacer es someterse a su pareja. ¿Para qué? Para evitar problemas, hombre. Y al final de cuentas somos un solo equipo. Por lo tanto, esta noche podemos decir, ¿qué busca el Señor? No vamos a nosotros a decir, si alguien, ¿verdad? Nuestras iglesias no usa el velo. Si hay otras iglesias que lo hacen, gloria a Dios, no se meta, está bien, es correcto. Si ellos quieren usarlo, que lo usen. Ni el que lo usa, ni el que no lo usa es más espiritual. El punto más importante no es si usa o no velo, es la sumisión. Es si me someto yo a la palabra de Dios. ¿Por cuestión de qué? De testimonio. De testimonio. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué nos enseña el Señor, verdad? Nosotros nos sometamos, hombre. Si quiere ser feliz, sométase. ¿Y qué le dice la carne a uno? No se deje. Uy, ahí lo pisotean, lo humillan. Defiéndase. Decía un hermano, yo soy mansa, pero no mensa. Pelee, siga peleando, chico. ¿Y quién va a sufrir es usted?
Voluntariamente, usted es voluntario, así que nadie lo ha obligado. Yo nunca he llevado a casar a alguien a la fuerza. Yo no he visto que casaran a alguien y entre tres agarrados, repita, repita. Voluntariamente se puso la hermana esa carga. ¿Sí o no? ¿Y cómo funcionan las cosas? Con sometimiento. Si al final de cuentas somos una sola carne. Llega el hombre con sus ideas, la hermana ya sabe cómo manejarlo. Pero lo importante no es quién manda ni quién maneja, es que lo que hagamos sea para el bien de la familia, sea para el bien de una iglesia. Aquí no se trata de mostrar quién manda, se trata de buscar el bienestar de todos. Porque si yo en una casa solo por quererle demostrar a la mujer que yo mando o la mujer que ella manda, está dañando a sus hijos. Pero si lo que estamos haciendo está haciendo para el bienestar de ellos, será de bendición. Será de bendición. La Biblia dice que Cristo se sometió al Padre, no porque Cristo fuera inferior al Padre. Cristo es Dios, son iguales, pero para el mejor funcionamiento, mientras Él estuvo en la tierra, Él se sometió a la voluntad del Padre. Y algunas veces a nosotros nos cuesta eso es lo que más cuesta. Porque pensamos que someternos es que somos inferiores, que somos menos, que nos ven de menos. No, es para el buen funcionamiento de la obra de Dios, de la familia, del negocio, del trabajo. Cuando a usted le toque su turno, sepa que no es porque usted es mejor, ni porque es más, ni porque manda más. Han asignado solamente un lugar para convertirse en un facilitador. Le vamos a cambiar el nombre a los líderes, le vamos a poner facilitadores. Sonaría mejor, ¿verdad? Facilitador. Porque cuando ya suena líder, el título suena como que es el que manda, el que anda ahí, ¿verdad? No, tranquilo, hermano. Un facilitador. El que le dice al otro, sí, hombre, hermano, así es. Hagámoslo así. Esta tarde, mis hermanos, podemos concluir, si una hermana se pone el velo es porque se somete al marido. Pero si la hermanita anda con el velo en la iglesia y en la casa se pone a pelear con el marido, o viceversa, ¿verdad? Tenga velo o no tenga velo, lo importante que es someternos, sobre todo a nuestro Dios. Denle un aplauso a Cristo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por enseñarnos, someternos a tu palabra. Tú eres y nos creaste, es nuestra autoridad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Usted que nos está viendo posiblemente por la cámara o posiblemente ha escuchado muchos de estos versículos, el Señor lo único que anda buscando es su corazón. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, ahí donde se encuentra, queremos invitarle a que abra su corazón al Señor. Repite esta oración con nosotros y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Si usted ha hecho esta oración, acérquese a una iglesia, acérquese a una Biblia, conozcamos más de la